Dos nombres. Dos monstruos. Dos estilos de terror que sacudieron a millones hasta la médula. Luis Alfredo Garavito, el cazador de niños de Colombia. Richard Ramírez, el acosador nocturno de California. ¿Qué los une? ¿Qué los separa? Y la pregunta más perturbadora de todas: ¿cómo evadieron la justicia durante tanto tiempo? Luis Alfredo Garavito nació en un hogar donde el amor era un concepto ajeno. Maltrato físico, pobreza y un padre alcohólico definieron su infancia en Quindío, Colombia. Al otro lado del continente, Richard Ramírez creció en El Paso, Texas. Influenciado por su primo, veterano de guerra, fue introducido a la violencia, cultos a la muerte y drogas a una edad temprana. Dos infancias rotas, dos caminos hacia el mal. Los primeros años de Garavito fueron una pesadilla de golpes y abandono. Un niño perdido en un mundo de sufrimiento, que luego se convertiría en uno de los asesinos en serie más temidos de la historia. Ramírez, por otro lado, fue atraído a un mundo de oscuridad por su primo, quien compartía historias y fotos espantosas del campo de batalla. Esta retorcida mentoría empujó a Ramírez por un camino mortal, transformándolo finalmente en el infame acosador nocturno. De niños, ambos enfrentaron horrores inimaginables que moldearían sus monstruosos futuros. Desde las calles polvorientas de Colombia hasta los barrios difíciles de El Paso, sus entornos fueron caldo de cultivo para el mal que desatarían. Cómo estos niños, nacidos en mundos aparte, se convirtieron en los rostros del terror. Sus historias son un oscuro testimonio del impacto del trauma y los entornos que los moldearon. Quédense conectados mientras profundizamos en las escalofriantes historias de Garavito y Ramírez, descubriendo los caminos retorcidos que los llevaron a convertirse en dos de los asesinos en serie más notorios de nuestro tiempo. La infancia. Una época para la inocencia, no para Luis Garavito ni para Richard Ramírez. Sus primeros años estuvieron llenos de oscuridad, abuso, negligencia. Estas experiencias los transformaron, plantaron semillas de ira, semillas que florecerían en una maldad inimaginable. Garavito, nacido en Colombia, soportó una crianza brutal. El abuso físico y emocional fueron sus compañeros constantes. Aprendió a odiar, a desear poder sobre los vulnerables. Richard Ramírez, criado en Texas, presenció la violencia de primera mano. Su primo mayor le contaba historias espantosas de la guerra de Vietnam. Ramírez estaba fascinado por la muerte, por la oscuridad dentro de sí mismo. Estos comienzos problemáticos no predeterminaron sus destinos, pero trazaron un camino que los alejó de la empatía, lejos de la humanidad. Se convirtieron en monstruos, sus nombres grabados para siempre en los anales de la historia criminal. Garavito, la bestia, el monstruo de Génova. Se aprovechaba de niños pequeños, se les acercaba con amabilidad. Un viajero perdido, un amable extraño que ofrecía dulces o dinero, los atraía, explotaba su inocencia, los alejaba de la seguridad, a zonas aisladas. Allí, la máscara se caía, la amabilidad desaparecía, reemplazada por una brutalidad indescriptible, tortura, asesinato. Dejaba sus cuerpos tirados, como juguetes rotos. El reino de terror de Garavito duró años. Cientos de niños fueron víctimas de su manipulación. Sus familias quedaron solo con dolor y preguntas sin respuesta. Mientras Garavito operaba a plena luz del día, Richard Ramírez abrazaba las sombras. Él era el acosador nocturno. Invadía hogares al amparo de la oscuridad. Sus ojos ardían de locura. Su sonrisa, una escalofriante promesa de violencia. Ramírez era el caos personificado, sin patrón en sus víctimas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Se deleitaba con su terror. Sus crímenes eran frenéticos, brutales. Disparos, apuñalamientos, mutaciones. Dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen. Una tarjeta de presentación escalofriante. Una declaración de su lealtad a la oscuridad. La ciudad de Los Ángeles temblaba de miedo. El acosador nocturno se convirtió en una pesadilla hecha carne. Garavito y Ramírez. Dos nombres. Dos encarnaciones del mal puro. Sus métodos diferían. Uno, un maestro manipulador. El otro, un agente del caos. Sin embargo, ambos infligieron un dolor inimaginable. Sus crímenes trascendieron fronteras.
Se convirtieron en una historia de horror global. Sus legados están unidos para siempre al sufrimiento que causaron. Las familias destrozadas. La inocencia robada. Sus historias sirven como un recordatorio escalofriante. Los monstruos son reales. Y a veces caminan entre nosotros. Durante años evadieron el sistema. Dejaron un rastro de muerte. Y siguieron libres. Pero incluso las sombras tienen límites. Y ambos eventualmente cometieron errores. Garavito fue arrestado en 1999, bajo sospecha de intento de abuso. Lo que parecía un caso aislado encendió las alarmas. Tenía documentos falsos, cicatrices reconocibles y una libreta. Dentro, detallaba nombres, fechas y lugares. Era su diario de muerte. La policía conectó los puntos, analizó los patrones y descubrió el horror. Ramírez fue capturado en 1985 por la gente. Fue reconocido en la calle por un civil después de que su rostro apareciera en las noticias. La multitud lo rodeó, lo golpeó, lo detuvo, hasta que llegó la policía. No fue la ley la que lo atrapó. Fue la gente cansada de vivir con miedo. Garavito fue sentenciado a 40 años, la pena máxima en Colombia. Lo confesó todo, cooperó y mostró remordimiento. ¿Real? Difícil saberlo. Ramírez fue sentenciado a muerte. Su juicio duró años. Nunca mostró remordimiento, se reía, hacía amenazas. «Nos vemos en el infierno», dijo al salir de la sala del tribunal. Y con eso, los monstruos cayeron. Uno ante la ley, el otro ante la gente. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. ¿Qué lleva a un ser humano a convertirse en un depredador? ¿Nacen así? ¿O los forma su entorno? Ambos tenían pasados destrozados. Pero lo que hicieron va más allá del dolor. Entraron en el reino de la pura maldad. Tomemos a Garavito como ejemplo. Diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad narcisista y rasgos psicopáticos. Era metódico, planeaba, seguía un patrón. Y cuando terminaba, documentaba todo como si fuera un proyecto. Sin emoción real, solo racionalización, afirmaba que hacía un bien al liberar a esos niños del sufrimiento. Por otro lado, Richard Ramírez era lo opuesto, desorganizado, impulsivo, caótico. Se sentía parte del mal, lo abrazaba, fascinado por el satanismo, la muerte y el sufrimiento ajeno. Algunos psiquiatras lo describieron como un narcisista paranoico con trastornos del control de impulsos. Pero, a diferencia de Garavito, Ramírez se deleitaba con el miedo que causaba, lo alimentaba. Dos mentes completamente diferentes. Sin embargo, el mismo resultado, la destrucción de la inocencia. La ciencia puede explicar patrones, traumas, trastornos, pero aún no puede responder por qué algunos eligen el mal y otros, a pesar del dolor, eligen vivir. Luis Alfredo Garavito murió el 12 de octubre de 2023. No por ejecución o asesinato. Sucumbió a un cáncer linfático y leucemia bajo cuidado médico en un hospital de la prisión. Este hombre, que robó las vidas de más de 170 niños, murió con cuidados, monitoreo y tratamiento. ¿Dónde estaba esa compasión cuando sus víctimas la necesitaban? Richard Ramírez, el infame Night Stalker, falleció el 7 de junio de 2013. No por ejecución, sino por insuficiencia hepática debido a una enfermedad crónica. Ambos hombres murieron muy lejos del dolor que causaron, sin sufrir el mismo destino, sin redención verdadera, sin justicia completa. Sus nombres están grabados en los anales de la historia del crimen, pero no como una advertencia, sino como una cicatriz. Garavito nos mostró el horror de la infancia desprotegida. Ramírez, el caos cuando el mal encuentra un recipiente. Pero seamos claros, encerrar el mal no es suficiente. Debemos entenderlo y evitar que ataque en primer lugar. Este video no está hecho para entretener. Es una llamada de atención. Porque el mal no siempre grita, a veces susurra. Escucha, observa, reporta. La próxima víctima podría estar más cerca de lo que piensas. Y tú podrías ser la diferencia entre la oscuridad y la vida. Suscríbete si quieres más historias con verdad, profundidad y responsabilidad. Recuerda, el mal existe y se parece más a nosotros de lo que nos gustaría admitir.